Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Mi nombre es Nicole Intriago y junto a mi compañero José Luis Torres vamos a hablarles sobre los derechos de autor y derechos conexos en base a la materia Derecho Intelectual y Gestión del Conocimiento. En esta exposición abordaremos la importancia de los derechos de autor, los derechos conexos, el uso de obras protegidas, incluyendo el uso de obras de terceros y su impacto para las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como pymes. Saludos con los presentes. El artículo sobre expresiones creativas número 4 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IAPI aborda el tema fundamental que es el uso de obras protegidas por derechos de autor que pertenecen a otros autores. Este tema es fundamental para las pequeñas y medianas empresas, ya que les permite comprender cómo pueden utilizar obras de terceros sin infringir los derechos de autor. Podemos destacar dentro de este artículo varios puntos claves. Uno de ellos es el principio de protección de obras. Las obras creadas por los autores están protegidas por el derecho de autor desde su creación, sin necesidad de registro, aunque este último puede ser útil para validar su titularidad y proteger sus derechos. Otro punto relevante tenemos el uso de obras de otros. El uso de obras que pertenecen a otros está restringido y debe cumplir con ciertas condiciones para evitar violaciones a los derechos de autor. Las empresas que deseen utilizar material ajeno deben obtener autorización del titular de los derechos o en otro caso comprar las licencias para usar estos derechos. Como otro punto relevante tenemos las excepciones y limitaciones. Existen casos donde se puede observar uso de obras ajenas sin permisos, tales como el uso legítimo, cuando se cita, cuando se emiten críticas constructivas, cuando es por enseñanza o educación, para parodia o usos de protección ambiental, siempre que no se dañe el interés económico del autor y se respeten las condiciones previstas por la ley. Como otro punto relevante tenemos las licencias y contratos. Las empresas pueden obtener licencias de los autores o de entidades de gestión colectivas de derechos de autor, las cuales otorgan el permiso necesario para usar una obra específica, ya sea de manera exclusiva o no. Estas licencias están reguladas y deben especificar claramente el término de uso de cada obra que se vaya a ejecutar. Como otro punto tenemos las consecuencias de uso ilegal. El uso no autorizado de obras protegidas puede llevar a sanciones legales, que incluyen demandas por daños y perjuicios, además de las posibles consecuencias de reputación de la empresa que haga caso omiso y no saque sus licencias o el permiso adecuado. La importancia de la asesoría legal en las pequeñas empresas. Deben contar con una asesoría legal especializada en propiedad intelectual para asegurarse de que están cumpliendo con la legislación vigente y evitar conflictos legales. Las empresas deben respetar los derechos de los creadores de obras y es vital que comprendan tanto las limitaciones como las posibles formas de usar las obras en su forma legal. En Ecuador, el uso de obras protegidas por derechos de autor está regulado por el COECI y se debe dar un cumplimiento estricto a estas normas y disposiciones establecidas para evitar infracciones de estos derechos. Existen varios mecanismos legales para hacer uso de obras protegidas, los cuales el primer mecanismo que vamos a exponer es obtener licencias o permisos del titular de los derechos. La forma más directa y segura de utilizar una obra protegida es obtener una autorización o licencia del titular de los derechos de autor. Esta autorización debe ser clara y precisa, indicando las condiciones de uso. Por ejemplo,
el tipo de uso permitido, el ámbito, la duración, la situación geográfica, así en muchas condiciones. Existen tres tipos de otorgamiento de licencia. La licencia puede ser exclusiva cuando se otorgan derechos exclusivos al licenciatario, o no exclusiva cuando el titular conserva el derecho del autor y puede otorgar licencia a otros. Puede otorgarse directamente por el titular de los derechos de autor o a través de entidades de gestión colectiva de derechos de autor, las cuales son las administradoras del derecho a nombre de los autores, artistas y otros titulares para poder vender estas licencias. Como segundo punto para hacer uso de obras protegidas tenemos el uso legítimo. Existen excepciones en las que se puede hacer uso de obras protegidas sin necesidad de obtener una licencia. Bajo ciertas condiciones legales podemos exponer estos siguientes puntos. Primero, citas y extractos. Se puede utilizar fragmentos de una obra para fines de crítica, comentario, enseñanza, investigación o parodia, siempre que se indique el nombre del autor y la fuente de la obra. En países que su sistema se basa en el common law, como Canadá o India, las obras se encuentran sujetas al principio de justo uso, enfocándose en la enseñanza o investigación. Las instituciones educativas pueden utilizar obras protegidas para fines de enseñanza, siempre que no hayan hecho uso comercial y se respeten ciertas limitaciones. Por ejemplo, no reproducir toda la obra en copias, etc. Obras de uso temporal. Se permite la reproducción temporal y accesoria de obras por parte de proveedores de servicios de tecnología, como plataformas streaming, proveedores de internet e incluso para fines comerciales de educación para la conservación, siempre que sea necesario para la transmisión y el acceso al contenido en línea. Uso privado y no comercial. Se pueden utilizar obras de forma privada y no comercial sin fines de lucro, siempre que no haya un impacto en el mercado de la obra original. Esto se da mucho cuando las fundaciones por la conservación la utilizan. Sin embargo, no todo está permitido bajo el concepto de uso legítimo. Las obras no deben ser utilizadas de manera que cause perjuicio económico al titular de los derechos de autor, ni se debe hacer reproducciones de todas las obras. Como tercer punto, tenemos las obras en dominio público. Las obras que han pasado el dominio público no están sujetas al derecho de autor y se pueden ser utilizadas libremente. Esto ocurre cuando el plazo de protección del derecho de autor ha expirado. En Ecuador, generalmente es 70 años después de la muerte del autor. Por ejemplo, cuando la obra del autor fallecido hace más de 70 años y esto está regulado en el COESI. Como cuarto punto tenemos acceso a las licencias a través de entidades de gestión colectiva. En Ecuador existen entidades como CEDAR, que es el Centro Ecuatoriano de Derechos de Autor, que administra todos los derechos de autor en nombre de los creadores. Si desea utilizar obras protegidas de forma más general, como música, obras literarias o audiovisuales, estas entidades pueden ofrecer licencias colectivas para su uso diferentes en cada ámbito como lo requiera, como son para establecimientos comerciales, medios de comunicación, etc. Como quinto punto tenemos la transformación de las obras o obras derivadas. Si deseas realizar una adaptación o transformación de una obra protegida, como una adaptación cinematográfica de una novela o una versión musical, también necesitarás la autorización del titular de los derechos sobre la obra original. Esto también se aplica a la creación de obras derivadas. Como sexto punto tenemos los derechos conexos. Además de los derechos de autor, existen derechos conexos, relacionados con los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y otros,
Si se utiliza obras que involucren estos derechos, por ejemplo, grabaciones de música, interpretación en vivo, etc., también es necesario obtener la autorización de los titulares de estos derechos conexos. Como séptimo punto tenemos las excepciones para propósitos de información pública o interés público. En algunos casos específicos, como situaciones de interés público, por ejemplo, en el caso de la autorización de obras con fines educativos, culturales o informativos o de conservación, la ley podría permitir el uso sin autorización, siempre que no afecte gravemente el interés del titular. Podemos resumir que en Ecuador, para hacer uso legal de obras protegidas por derecho de autor, se deben seguir las siguientes opciones. Primero, obtener licencia o autorización del titular de los derechos de una entidad de gestión colectiva. Segundo punto relevante, utilizar el principio de uso legítimo en los casos permitidos por la ley, como cintas de educación, conservación. Cuarto punto, utilizar obras en dominio público. Quinto punto, obtener licencias colectivas para el uso general de ciertas obras. Y sexto punto, respetar los derechos conexos, en el caso de obras que involucren a artistas y otros titulares de derechos conexos. Es crucial que las empresas y personas respeten las leyes de propiedad intelectual y en caso de duda busquen asesoría legal especializada para evitar sanciones por uso indebido de obras protegidas. A continuación, mi compañero Nicole. Muchas gracias a mi compañero José Luis. Una vez hemos conocido sobre los derechos conexos y el uso de obras de tercero, pasemos a cómo hacer respetar los derechos de autor en Ecuador para pequeñas y medianas empresas, también conocida como pymes. En primer lugar, tenemos el registro de la obra. El registro de una obra es una de las formas más eficaces de proteger los derechos de autor. Aunque el derecho de autor surge de manera automática desde la creación de la obra, el registro ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ofrece una prueba formal y legal de la autoría y la titularidad de los derechos. Esto facilita la defensa de los derechos de autor en caso de disputa o infracción. Pero, ¿cuáles son los pasos para registrar una obra? Primero, completar los formularios de solicitud ante el IEPI. Segundo, presentar una copia de la obra y los documentos requeridos. Tercero, pagar las tarifas correspondientes por el registro. Como segundo punto, tenemos el uso legal y licencias. Para hacer respetar los derechos de autor, es fundamental que las empresas comprendan las condiciones para utilizar obras ajenas. Cuando deseen hacer uso de una obra protegida, deben obtener una licencia o autorización del titular de los derechos, ya sea directamente o a través de una entidad de gestión colectiva. ¿Cuáles son estas licencias? Las licencias deben ser claras y estipular los términos de uso, por ejemplo, tipo de uso, duración, territorialidad, exclusividad. Pueden ser negociadas con el titular de los derechos o con entidades de gestión colectivas como el CEDAR, es decir, el Centro Ecuatoriano de Derechos de Autor. Vigilancia y monitoreo. Las pymes deben estar atentas a cualquier posible uso no autorizado de sus obras. Para hacer respetar los derechos, deben estar en capacidad de monitorear el uso de sus obras en el mercado, incluyendo en Internet y plataformas digitales. Algunas formas de vigilancia incluyen revisar el uso de la obra en medios Internet y redes sociales, establecer mecanismos de control internos para proteger las obras en su poder, como marcar digitalmente las obras o hacer seguimiento a las descargas y distribución no autorizada. También deben exigir el cumplimiento de los derechos de autor. Cuando una obra es utilizada sin la debida autorización o sin respetar las condiciones de la licencia, el titular de los derechos puede exigir el cumplimiento de sus derechos mediante varias acciones legales, como la negociación directa, es decir, contactar al infractor para que cese el uso no autorizado y, si es necesario, llegar a un acuerdo de pago o compensación por el uso indebido. Reclamación administrativa.
se debe presentar una queja formal ante el IEPI o la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que puede investigar la infracción y emitir sanciones, como multas u órdenes de cese del uso no autorizado de la obra. Acción judicial. En caso de que el infractor no cumpla con las reclamaciones previas, el titular de los derechos puede presentar una demanda judicial ante los tribunales competentes. Esto puede incluir acciones por daños y perjuicios, donde se puede exigir una compensación económica por el uso no autorizado. ¿Cuáles son las sanciones y consecuencias legales? El Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, también conocido como COESI, establece una serie de sanciones para quienes infringen los derechos de autor. Estas sanciones pueden incluir multas económicas por uso no autorizado, encontrándose en el artículo 256 del COESI. El artículo 256 del COESI establece las multas por uso no autorizado, es decir, quien explote una obra, interpretación o ejecución, emisión o fonograma en contravención de este título, deberá pagar, a título de indemnización, un recargo del 50% sobre la tarifa calculada por todo el tiempo en que, a sabiendas de la necesidad de obtener autorización del titular de los derechos, haya efectuado la explotación. El pago de este recargo se realizará sin perjuicio del pago de las cantidades debidas por la explotación. También el cierre temporal de la actividad en caso de repetidas infracciones, encontrándose en el artículo 565, numeral 6. El artículo 565 establece la disposición de medidas cautelares. Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se podrá ordenar y practicar una o más de las siguientes medidas cautelares. El numeral número 6 del mismo artículo establece el cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción, y la indemnización por daños y perjuicios sufridos por el titular de los derechos. En algunos casos graves, la infracción puede ser considerada un delito penal y el infractor podrá enfrentar penas privativas de libertad y multas más severas. ¿Cuáles son las acciones preventivas y educativas? Una estrategia clave para hacer respetar los derechos de autor es educar a los empleados y socios comerciales sobre la importancia de los derechos de autor y las consecuencias legales del uso indebido de obras. Las empresas pueden adoptar políticas internas que aseguren el cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual, tales como establecer contratos claros que especifiquen los términos de uso de obras de terceros, incorporar cláusulas de propiedad intelectual en acuerdos comerciales y contratos de licencia, ofrecer capacitación sobre la propiedad intelectual a los empleados para sensibilizarlos sobre la importancia de respetar los derechos de autor y evitar infracciones. Uso de entidades de gestión colectiva. En Ecuador, entidades como CEDAR administran los derechos de autor de las obras de creadores que se asocian con ellas. Las pymes pueden contratar servicios de estas entidades para asegurarse de que las obras se usen adecuadamente y para obtener las licencias correspondientes para su uso. ¿Cuál es la normativa legal relacionada? El Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, COESI, regula los derechos de autor y derechos conexos. Entre los aspectos relevantes de este código incluyen la duración de los derechos de autor. Los derechos de autor duran generalmente 70 años después de la muerte del autor. Esto se encuentra en el artículo 201 del mismo COESI, el cual estipula la duración de los derechos patrimoniales. La duración de la protección de los derechos patrimoniales comprende toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección señalado en el inciso anterior se contará a partir de la divulgación o publicación de la obra. Si la obra no se hubiese divulgado o publicado dentro del plazo de 70 años contados desde su realización, el plazo de protección señalado en el inciso anterior se contará a partir de la realización de la obra. Derechos conexos. Se refieren a los derechos de los artistas, intérpretes, productores de fonogramas, entre otros. Esto se encuentra en el artículo 221 del COESI. Y el artículo 39 estipula la protección en el entorno digital. El COESI también cubre el uso de obras en el Internet y las plataformas digitales con disposiciones sobre la protección de derechos en el ámbito en línea. Para hacer respetar los derechos de autor en Ecuador, las pymes deben: primero, registrar sus obras ante el IEPI. 2.
obtener licencias para el uso de obras ajenas. 3. Vigilar el uso de sus obras en el mercado y en Internet. 4. Exigir el cumplimiento de los derechos mediante reclamaciones administrativas, negociaciones o acciones judiciales. 5. Aplicar sanciones legales, como multas y compensaciones por daños. 6. Implementar acciones preventivas y educar sobre los derechos de autor. Y 7. Utilizar entidades de gestión colectiva para administrar los derechos de autor. Agradecemos su tiempo el día de hoy y esperamos verlos en una próxima. Muchas gracias.